Muchas gracias, muy buenos días, compañeras, compañeros de los medios. Sean bienvenidas, bienvenidos de manera muy puntual y rápido. De ustedes, el secretario de Gobierno, Armando Hurtado, el señor secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón, lo acompaña la maestra Arely Ruiz Jarillo, subsecretaria de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, el maestro Ricardo Delgado Castellanos, subsecretario de Operación Policial, la licenciada o licenciado, vaya a decir un nombre, aquí dice licenciado, ¿quién será? Elohim Díaz Jiménez, subsecretario de Información, Inteligencia y Política Criminal, así como la licenciada Lourdes Espín Alarcón, directora de la División Caminos de la Policía Estatal de Caminos. Quiero informarles que a partir de hoy, todos los miércoles, vamos a platicar con ustedes para hacer cortes del tema de la seguridad pública. Los lunes haremos el corte normal de salud, todas las novedades y todos los temas relacionados con salud, para hacerlo de manera directa, ya no a través de un mensaje, sino directo el diálogo con ustedes, queridas compañeras, compañeros. Los miércoles serán puros temas de seguridad. De manera regular, el secretario Patrón estará con ustedes. Algunas veces lo acompañaré yo, si es pertinente y la agenda nos permite. En otras ocasiones vamos a pedirle, solicitarle al fiscal general del Estado que nos acompañe también para ver los temas, porque hay mucha información que no estamos conociendo y que no se está conociendo, y eso genera un ambiente pues de incertidumbre ante la sociedad. Por muchos días, semanas, meses, casi 9 meses, hemos estado inmersos en el tema de la enfermedad y los otros asuntos se nos han ido quedando de lado, y uno de ellos es la seguridad pública, que no debemos de descuidar en ningún momento, porque si hay un tema que se ha ido agudizando en los últimos meses terriblemente, es el tema de la inseguridad. No solamente es en Michoacán, sino es un tema nacional. Prácticamente se han duplicado comparado con otros años los homicidios, por ejemplo, que sigue siendo el talón de Aquiles, sigue siendo el tema más complejo por la disputa entre las células criminales, por la disputa entre bandas y por territorios, pero también vinculados al consumo y venta de drogas, que es una cosa muy triste, lastimosa, y la batalla que damos permanentemente porque en Michoacán no se vuelva a repetir la historia del pasado, y tenemos que estar haciendo una tarea muy intensa en todos los frentes, asediados del lado de Jalisco por los grupos que operan en esa zona de la frontera, del lado de Guanajuato, que incluso hace una semana más o menos, aquí en Morelia se detuvo al segundo de a bordo del jefe criminal que operaba en Guanajuato, que fue detenido hace algunas semanas, pero también del lado del Estado de México, permanentemente asediados por un grupo que se hace llamar el Cártel de la Familia Michoacana, y así, porque no vamos a permitir que en Michoacán se vuelvan a instalar grupos que impongan sus reglas y que impongan sus criterios, de tal manera que por eso vamos a intensificar. Ayer tuvimos una reunión muy amplia de tiempo, pero más de profundidad en los temas, con el comandante de la 10ª zona de la región militar, la 12ª región militar, con sede en Irapuato, a la cual pertenece Michoacán y todos los mandos, y vamos a empezar a irnos a fondo en el tema por una serie de consideraciones, entre otras que está en marcha un proceso electoral que debemos de cuidar entre todas y todos, y que se convierte luego en la oportunidad, en la coyuntura para que los grupos delincuenciales
se metan en la vida política y ya saben lo que sucede cuando eso lo permitimos. No abundo más, le dejo yo la palabra al señor secretario Israel Patrón para que él haga la exposición correspondiente. Seguramente en unos minutitos yo me moveré porque tengo que estar en la reunión de los gobernadores, pero quise en este arranque de las conferencias de los miércoles en torno a la seguridad acompañar al secretario. Siempre estará el secretario de gobierno también acompañándolo y seguramente hacia jueves o viernes abordaremos otro tema que ya la coordinadora se lo sabrá dar a conocer. Así es que vamos a tener mucho trabajo todos estos días que vienen. ¿Me querías decir algo, Benito, nomás por no ser descortés contigo, pero me tengo que ir? Te voy a decir, como dijo el niño que hizo el examen, le preguntaron cómo le fue. Le preguntó a su papá, ¿cómo te fue en el examen? Y dijo, bien. ¿Y qué calificación sacaste? Un tache. O sea, no, me fue bien, me trataron bien y yo espero que prosperen algunas gestiones que hicimos, sobre todo ante Hacienda, porque con educación vamos muy bien este mes en Hacienda, que al final tanto la SED federal como nosotros acabamos pues en esa aduana que es Hacienda. Pero ya les haré más detalles, a la mejor de eso vamos a hablar en la próxima sesión, que puede ser mañana o pasado. Adelante, señor secretario. Compañeros, amigos, amigas, muy buenos días. De igual modo agradecer a mis compañeros integrantes de la Secretaría. Bien, como el señor gobernador lo anunció hace un momento, el interés de estar aquí charlando con ustedes es de darles a conocer cómo nos encontramos en los temas de seguridad pública, decirles que entendemos qué tan complejo es el tema de seguridad y es por eso que queremos dar a conocer a ustedes cómo se encuentra la seguridad pública en el estado de Michoacán y que también decirles que hay mucho por hacer, que hay muchas acciones pendientes aún. Sin embargo, también decirles que hay resultados importantes que debemos de dar a conocer a ustedes. Le voy a pedir a quien tenga el control de la computadora que me ayude con la presentación. Bien, miren, vamos a empezar con algo muy básico. La seguridad pública en términos constitucionales es un concepto que debe ser atendido por la Federación, por el Estado y por los municipios. La Constitución señala de forma clara que los tres órdenes de gobierno son quienes debemos atender este tema y debe entenderse que todos tenemos las mismas obligaciones, la Federación, el Estado y el municipio. No es que la Federación tenga una obligación mayor o el Estado más o el municipio más. Sin duda, lo que debemos entender es que se debe atender de forma equitativa. Y a manera de ejemplo, si nosotros tomamos alguna acción, debemos esperar que la Federación o los municipios también hagan lo propio. En este sentido, si avanzamos con la presentación, en este sentido decirles pues que cada institución tiene sus propias responsabilidades establecidas en la Constitución. Las policías preventivas, las municipales, la estatal y en caso de la Federación, la Guardia Nacional, somos quienes tenemos la responsabilidad de la seguridad pública. Pero en términos jurídicos, en términos constitucionales, decirles que la seguridad pública es un concepto mucho más amplio que hacer acciones de prevención. Tiene que ver inclusive con la investigación, con la integración de carpetas de investigación y en su caso con la procuración e impartición de justicia. Es el concepto general de la seguridad pública. Adelante, por favor. Algunos de los criterios que vamos a venir informando durante este periodo es precisamente cómo vamos en el fortalecimiento de la seguridad pública y cómo debieran fortalecerse los municipios o en su caso la federación. Y hemos considerado 4 aspectos importantes. El primero de ello es contar con estados de fuerza mínimos necesarios o digamos estados de fuerza idóneos que tienen que ver con la densidad poblacional. La Organización de las Naciones Unidas establece que debemos de tener 2.8 policías por cada 1,000 habitantes. Cuando en México se estudió la situación de los estados de fuerza de nuestras policías, nos dimos cuenta que estábamos muy lejos de cumplir este parámetro y se estableció como una meta mediana de que nuestras policías municipales y estatales al menos debiéramos tener
1.8 policías por cada 1,000 habitantes. En este sentido, decirles que cuando inició la administración del ingeniero Silvano en el año 2015, nos dimos cuenta que los estados de fuerza de la Policía Estatal era de 1,200 policías. Y año con año, en estos últimos 5 años, se han contratado poquito más de 1,000 policías por año. Es decir, hoy en día tenemos un estado de fuerza aproximado de 6,400 policías. ¿Cuál es nuestra meta? En términos del 1.8 por cada 1,000 habitantes, es de poquito más de 8,600 policías. 8,686, nos faltan poquito más de 2,200 policías. Sin embargo, creemos que el esfuerzo ha sido muy importante, como ustedes lo observan en la gráfica, año con año se ha venido incrementando nuestros estados de fuerza y esto requiere un esfuerzo importante financiero de parte del Estado, de equipamiento, de patrullas, de prestaciones y de un sinnúmero de componentes que tienen que ver con la contratación y profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad. El mejor año en el que se ha contratado personal fue en el año 2017, que también tiene mucho que ver con la capacidad de la población, el perfil de los elementos que buscamos. Pero año con año vamos cumpliendo y sin duda vamos a cerrar la administración con muy buenos números, acercándonos por mucho al estado de fuerza ideal para nuestro país. Adelante, por favor. ¿En qué otro rubro deben mejorar las instancias de seguridad? Pues en infraestructura. No podemos pensar en que vamos a tener un número importante de elementos si no tenemos cuarteles o condiciones mínimas de operación. ¿Qué debemos ofrecerles? Dormitorios, comedor, peluquería, dentista, cuestiones básicas para la vida de cualquiera de nuestros elementos. Y en este sentido decirles que en Michoacán tenemos 8 cuarteles con una gran infraestructura, tenemos grandes dormitorios, tenemos áreas de adiestramiento, tenemos áreas de cómputo, comedores, gimnasio, tenemos canchas para hacer actividades deportivas, tenemos dentista, peluquero, talleres para la reparación de las unidades. Son infraestructuras muy importantes con una visión muy ambiciosa de generar las condiciones mínimas necesarias de operación para este número importante de policías. Y por supuesto cuentan con helipuerto. Adelante, por favor. Bien, en cuanto al equipamiento, pues está por demás decirlo, lo hemos anunciado en diversos eventos, las cantidades de patrullas que hemos venido dotando a nuestro personal, a las nuevas divisiones que se han venido agregando a los cuerpos de seguridad y por supuesto el armamento, chalecos balísticos, cascos y demás insumos e instrumentos que se requieren para su operación. La próxima, si me ayuda. Bien, también como saben, recientemente tenemos inaugurado, y bueno, ya tiene cerca de un año de operaciones, el nuevo C5, que es uno de los más grandes en Latinoamérica, que monitorea poquito más de 6,000 cámaras, que aquí también es importante decirlo. Cuando se inició en el 2015 estábamos hablando de tener cerca de 1,200 cámaras, hoy tenemos poco más de 6,000. Teníamos 14 arcos carreteros, hoy tenemos 55 y se agregaron botones de pánico que nos permiten recibir una cantidad importante de alertas en caso de negocios o de algunas instalaciones que ya tienen instalados los botones de pánico. Bien, continuamos, por favor. Bien, decirles que la profesionalización sin duda pues es muy importante y hoy en día decirles que tenemos capacitados más de 8,000 elementos. Algunos han repetido los cursos, por eso el número es un poco diferente al número del estado de fuerza, porque algunos tienen 2 o 3 cursos en diferentes especialidades. Avanzamos. Bien, ahora, ya les dije el estado de fuerza que tenemos, pero quizás ustedes se pregunten, bueno, ¿y eso es mucho, es poquito, o cómo nos vemos en el contexto nacional? Y en este sentido decirles que las gráficas que mostramos aquí nos muestran claramente cómo nos encontramos. Michoacán ocupa la posición 7 en el estado de fuerza ideal a nivel nacional. Hay 6 estados que por su naturaleza tienen mejores estados de fuerza y que llevan muchos años reclutando y contratando personal. Y uno de los grandes ejemplos pues es la Ciudad de México, que lleva muchos años
con un estado de fuerza bastante fuerte, aunque entendemos que la situación demográfica de la ciudad pues es diferente, se evalúa en otro concepto sin duda, pero decirles que estamos muy cerca y en cuanto a los municipios, decirles que tenemos los esquemas de cómo se están mostrando los municipios en este sentido y les vamos a mostrar algunas de las gráficas que vienen más adelante donde se ven cómo están cada uno de los municipios. Decirles, no sé si alcancen a ver, son demasiados los números, pero podemos compartir estas gráficas. Decirles que el número rojo que ustedes observan ahí es el número que debieran tener las policías. La primera de ella, la primera línea, ahora sí que sin decir el municipio, la primera columna dice que debe de tener más de 1,400 policías. ¿Y cuántos tienen su estado de fuerza que ha informado el Sistema Nacional? 727. ¿Qué significa? Que a ese municipio le hacen falta el 50% del estado de fuerza que se puso a nivel nacional. Si tomamos en cuenta el 2.8 que establece la ONU, le faltarían como el 75% del estado de fuerza. Y si revisamos todos los municipios que están aquí, prácticamente solo hay un municipio que hasta rebasa su estado de fuerza, que viene siendo el municipio de Zitácuaro, que tiene 358 policías y él tiene la obligación de tener 308, de tal forma pues que rebasa un poco el estado de fuerza. Sin duda sería ideal que todos los municipios pudieran contar con un estado de fuerza no solo mínimo, sino hasta un poco excedente para que tengan mayores capacidades de respuesta. Avanzamos, por favor. Adelante. Bien, vamos a iniciar con las tasas de delitos, con la incidencia delictiva que se tiene a nivel nacional. Decirles que en el conteo de la tasa de 100,000 habitantes en el periodo enero-octubre del 2020, Michoacán ocupa la posición número 21 a nivel nacional, donde la posición 1 es el estado con mayor número de delitos y la 32 con menos incidencia delictiva. Si nosotros nos preguntamos que Michoacán se encuentra mal en su situación delictiva, yo les diría que en efecto hay cosas por hacer, pero que hay 20 estados con mayor incidencia que nosotros. Por supuesto que esto no es un consuelo, hay cosas y pendientes que tenemos que hacer, pero sí que quede claro que Michoacán está hasta la posición número 21 en cantidad de delitos. Y si avanzamos a la siguiente, encontraremos una presentación relacionada con los delitos de alto impacto, que como se los he dicho en otros momentos, son 7 delitos: homicidio, secuestro, extorsión, y 4 delitos de robo: robo a comercio, robo a persona, robo a casa habitación y robo a negocio. En este sentido nos encontramos en la tabla nacional en la posición número 20. 19 estados presentan una incidencia mucho mayor. Y aquí uno de los rubros más importantes, al igual que la incidencia total de delitos y en la de alto impacto, es que los delitos que se cometen en Michoacán están muy por debajo de la media nacional. En este sentido, decirles que el promedio nacional de delitos es de 229 a nivel nacional, y en el caso de Michoacán está en 158 delitos. Estamos poquito más de 50, casi cerca de 60 delitos menos de la media nacional al mes. Sí, esto es mensual, el promedio anual. Adelante, por favor. Como lo dijo el señor gobernador, en nuestro país, y Michoacán por supuesto no es la excepción, tenemos el reto de los homicidios. ¿Cómo se encuentra Michoacán a nivel promedio por la tasa de 100,000 habitantes? Michoacán ocupa la posición número 8, donde el estado posicionado como número 1 es el donde se cometen una cantidad mayor de homicidios. Lo hemos visto en medios, es todo un reto el tema, el propio gobernador lo ha comentado. El tema de los homicidios es un contexto mucho más amplio de lo que nosotros vemos en el esquema de prevención de homicidios que vemos de forma cotidiana en las calles. Decirles que el contexto del homicidio es mucho más amplio, que tenemos que analizar mucho más a fondo. Hay muchos estudios que nos dicen cuáles son las principales razones relacionadas con los homicidios, y uno de ellos
sin duda es el narcomenudeo y variables socioeconómicas que tienen mucho que ver con la ejecución de las personas en la vía pública o en sus propios domicilios. Avanzamos, por favor. En el tema de robo de vehículo, en Michoacán ocupa la posición número 10. Pero en este sentido decirles que en Michoacán se ha hecho un gran trabajo relacionado con el tema de robo de vehículos. Más adelante les mostraré unas gráficas de cómo venimos, porque es importante que sepan dónde estábamos antes y ahora cómo nos encontramos en el tema de robo de vehículos. De los 7 delitos de alto impacto, en 6 de ellos, todos vamos a la baja desde el 2015 a la fecha. El reto sigue siendo el tema de homicidio. Adelante. El tema de robo a casa habitación nos encontramos en la posición número 23, abajo del promedio, por supuesto. En el de robo a casa habitación estamos en la posición igual, 23. Adelante. Robo a negocio, la posición número 27. Prácticamente somos de los últimos estados donde casi no se cometen este tipo de delitos. Adelante. Robo a transeúntes, ocupamos la posición número 20. El tema de extorsión ocupamos el lugar número 28. Aquí es un tema importante el tema de las extorsiones, porque es muy recurrente que a cualquiera de nosotros recibamos una llamada donde se identifican como un grupo delincuencial y prácticamente dicen que nos tienen vigilados y que si no depositamos una cantidad de dinero nos van a privar de la libertad. Sin embargo, gran parte de las llamadas provienen de algunos reclusorios y todos prácticamente pues no son más que un engaño. La diferencia es en el número de personas que caen en esta extorsión, en este engaño. Han salido inclusive hasta memes en este sentido de la burla en la que muchos ciudadanos se encuentran después de haber sido engañados. Por eso es tan bajo el número de extorsiones, porque digamos que la tentativa de extorsión es muy amplio el número. Sin embargo, en el tema ya de la ejecución de una extorsión son números muy inferiores. Avanzamos, por favor. En el tema de secuestro ocupamos el lugar número 6, que también más adelante les vamos a mostrar las gráficas de cómo nos encontrábamos en el tema de secuestro. Sin duda nos encontramos en los niveles más bajos, aunque sigue habiendo tareas pendientes en ese sentido, pero ustedes lo saben que la unidad de combate al secuestro ha sido una de las más eficaces en el estado de Michoacán. Adelante, por favor. También es importante que sepan cómo nos encontramos en el contexto regional. Aquí hay estudios también muy comparados donde nos han informado. Hay una variable que se maneja que se llama el derrame de la incidencia delictiva de los estados vecinos. Los estudios dicen que si un estado es violento o se cometen muchos delitos, incide en el estado vecino. Y en este caso, pues no es la excepción, y aquí es donde hacemos este comparativo. Decirles que en los estados que tenemos al lado, en el total de delitos, donde se cometen más en términos de su población viene siendo Colima, enseguida de Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, enseguida Michoacán y por último Guerrero. Lo que significa pues que tenemos 5 estados a nuestro alrededor que tienen un impacto negativo en la incidencia de delitos. Y esto literalmente tiene que ver ya con estudios realizados por los expertos en este tema. Si evaluamos la siguiente columna que tiene que ver, o la siguiente diapositiva que tiene que ver con los delitos de alto impacto, los 7 delitos violentos de los que le hablaba, de igual modo, Michoacán ocupa la posición número 6 y está muy por abajo del promedio nacional, y el único estado que tiene menos delitos registrados en ese sentido viene siendo Guerrero. En el tema de robo de vehículo a nivel regional ocupamos la posición número 4, la siguiente. En homicidios la posición número 3, adelante. Este tipo de presentación que les voy a mostrar es muy significativa porque nos narra la historia de cómo estábamos antes y cómo estamos en el ahora. Decirles que la cantidad de delitos que se han denunciado ha sido muy importante para el estado de Michoacán. En el 2015 teníamos
delitos denunciados, cerca de 31,000 delitos, y a través de los años la confianza de la ciudadanía se ha incrementado en la cantidad de denuncias presentadas, y más en el último año con la innovación de la Fiscalía del Estado, en la que ha presentado un sistema de denuncias en línea, donde en términos del último informe que compartió el fiscal general del Estado, nos hizo ver que hay cerca de 1,800 denuncias presentadas en el sistema en línea, lo cual da cierta confianza de que la sociedad pues pueda presentarlo a través de este medio. Decirles que uno de los factores de la sociedad para no presentar la denuncia, también es un tema muy estudiado, refiere que el ciudadano considera que pierde su tiempo al presentar la denuncia. Es decir, si a él le robaron el estéreo de su coche, él prefiere iniciar otras actividades que ir a presentar la denuncia. Más allá de la desconfianza que también se tiene de las instituciones, el factor principal es consideran que pierden el tiempo. Avancemos, por favor, con la siguiente. Miren, en los delitos de alto impacto, a partir del 2015 teníamos un número significativo de denuncias. El pico más alto que tuvimos fue en el año 2017, con 11,723 delitos registrados en el tema de delitos de alto impacto, pero si se dan cuenta las gráficas nos dice que van a la baja. Y en el año 2020, que viene siendo el más significativo para nosotros en cuanto al descenso, estamos hablando ya prácticamente al cierre de este año de 8,387 delitos, que viene siendo un descenso importante en el último año. Por supuesto, datos que se pueden confirmar en el Sistema Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En el tema de homicidios, ya lo estudiamos, ha ido en ascenso en los últimos años, así como ha sido la tendencia nacional. En el tema de robo de vehículo, desde el 2015 a la fecha ha ido a la baja. Teníamos un promedio mensual de robo de vehículos en el año 2015 de 477, en el 2016 de 489, 2017 510, 2018 bajó a 470, 2019 bajó a 418 y hoy tenemos un número mucho más inferior de 339 vehículos en todo el estado de forma mensual, lo que representa una disminución importante. Pero aquí es muy necesario decirles que el resultado en el tema de robo de vehículos no es una casualidad, sino que se ha venido construyendo la infraestructura. Como lo hemos dicho, los arcos carreteros nos ayudan mucho, que pasaron de 14 a 55. El monitoreo a través de las calles subió de 1,200 a 6,000 cámaras. La cantidad de personal que se ha contratado en los C5, en el C5 central y los 10 subcentros que tenemos, pasó de 200 a 800 elementos que están operando estos diversos esquemas del C5. Y por último decirles que el despliegue de las tropas o del personal en las calles pues se ha incrementado por mucho en las patrullas que hemos anunciado en diversos eventos, y sobre todo nos ha venido fortaleciendo mucho la nueva operación de la División Caminos, que en los últimos 2 meses ha asegurado cerca de 200 vehículos con reporte de robo en estos tramos carreteros que en otras fechas se atendían de forma esporádica por la falta de capacidades que se tenían en las instituciones. Hoy podemos decirles que andan operando más de 200 elementos en estos tramos de origen o de tramo estatal. Adelante, por favor. En el tema de robo a casa habitación, si ustedes observan, igual ha habido un descenso importante, hemos tenido algunos picos en diferentes fechas. Sin embargo, si ustedes observan, en el 2017, en el 2018, que fue el pico más alto, se cometieron cerca de 2,023 delitos en ese periodo, un promedio de 168, y hoy tenemos un promedio de 120 mensuales, de igual modo en descenso. En el tema de robo a comercio, la gráfica se expresa muy bien, también con un descenso importante de 72, el mayor número de delitos se cometía en el año 2015 con 138 delitos mensuales, y hoy tenemos un promedio bastante bajo de 72. La siguiente. En el tema de robo a transeúnte, igual,
un descenso importante. La siguiente. El secuestro, si ustedes observan, miren cómo nos encontrábamos en el año 2014, en aquellos tiempos donde ustedes saben qué grupo delincuencial operaba, que tenía una hegemonía en todo el estado y que cometían pues una gran cantidad de conductas delictivas. A partir del año 2015 prácticamente los niveles de secuestro han sido niveles inferiores, aunque sin duda basta un secuestro para considerar relevancia en este tema. Adelante. Y por supuesto la extorsión, que en los años iniciales de esta administración se consumaban más delitos de extorsión que los que hoy se llevan a cabo. Decirles, como lo señalé, en la posición 28 a nivel nacional. Este tema del narcomenudeo nos dice mucho. Considerar que el tema de las adicciones se va a resolver con mayor operación policial es un error. Debemos de ver que el tema de narcomenudeo es una situación que debe ser atendida desde otros esquemas. Nosotros hemos detenido de forma reiterada a diversos adictos que tienen en posesión algunas cantidades menores de droga, que son puestos a disposición de la Fiscalía en el tema de narcomenudeo. Sin embargo, es reiterada la detención. El hecho de detenerlos y ponerlos a disposición no va a remediar el problema. Y aquí es donde hemos visto que la cantidad de narcótico que anda en las calles en el tema de las adicciones ha venido creciendo. Como la gráfica lo muestra, el tema de las adicciones debe de atenderse desde casa o con programas contra las adicciones. Nosotros hacemos lo que nos corresponde, por supuesto, en el tema del despliegue. Tenemos una gran cantidad de droga asegurada, de detenidos relacionados con posesión de narcóticos, así sean distribuidores o vendedores. Sin embargo, el esquema de las adicciones tiene que atenderse o comprenderse desde un programa mucho más amplio. Adelante, por favor. Algunos de los aseguramientos, miren, vehículos asegurados. Yo les informaba que tenemos un mayor despliegue, les informaba que tenemos mayores cámaras, que tenemos mayores arcos carreteros, pues precisamente aquí es donde se ven los resultados. Es donde les digo que esto no es una casualidad, sino que ha sido una estrategia bien planteada desde el inicio de la administración y que la tecnología y que el incremento de nuestros estados de fuerza nos ha permitido no solo reducir el delito, sino recuperar mayor número de vehículos y de detenidos. Estamos hablando de que el promedio que se tenía antes de aseguramiento de vehículos era de 264 y hoy tenemos cerca de 384 vehículos recuperados de forma mensual. Adelante. Y lo mismo de personas aseguradas, miren cómo ha crecido el número de aseguramientos de personas. Vean ustedes la diferencia de la cantidad de personas que se aseguraron y pusieron a disposición en el 2015, que fue de 732. Y vean ustedes cuántas personas tenemos aseguradas en el año 2020, 4,692. El despliegue de las tropas que tenemos de las fuerzas estatales sin duda se ve reflejado en el aseguramiento de vehículos, personas y de narcóticos, de armamento inclusive. Miren, aquí también tenemos la cantidad de armas que se han asegurado. Si nosotros hacemos la sumatoria de todas las armas, andamos cerca de los 6,000, de las 6,000 armas en el periodo de la administración del ingeniero Silvano. Avancemos, por favor. Aquí hay un tema importante también, en los esquemas que originalmente les decía de cómo fortalecer a las instituciones de seguridad está la profesionalización. Y el número de quejas que se presentan en las instancias estatales de derechos humanos y en la nacional nos hace ver el comportamiento de las policías en la calle, en el caso de las detenciones o en el caso del uso legítimo de la fuerza. En este sentido, decirles que en el año 2019 tuvimos una cantidad importante de quejas que se presentaron en estas instancias, que fue de 348. Pero sí decirles que en el año 2020 tenemos una disminución muy importante, y lo que nos refleja pues es
que los cuerpos de seguridad han venido profesionalizándose en el actuar diario y que hoy hablamos de un 58.5% menos en relación al último ejercicio fiscal, al último año, de tal forma pues que con certeza podemos decir que la actuación de nuestra policía viene mejorando en mucho en su actuación y en el aseguramiento, en la puesta a disposición, en todos los esquemas que tienen que ver con el uso de la fuerza y en su caso con las puestas a disposición y firma de los informes policiales homologados. Si no me equivoco, es la última diapositiva que tenemos. A ver, avanzamos por favor con esta diapositiva. Adelante. Son los esquemas que ya había presentado de los regionales. Adelante. Bien, es todo la información que tenemos. Estamos listos para contestar sus inquietudes, para hacerles saber, en caso de que así lo requieran, cuáles son las otras acciones que hemos venido realizando. 5W Redactor, revista digital informativa.